Continuando con la programación de hoy, empezaremos con la mesa 6, cuyo tema es lecciones aprendidas en arbitrajes de inversión. Contamos con la presencia de Verónica Sandler, abogada por la Universidad de Buenos Aires, UBA, estudios de posgrado en la Universidad de Palermo, Graduate School of Business y candidata al doctorado por la Universidad Austral de Argentina, directora de Bellavision Entertainment, docente universitario y árbitro del Centro Empresarial de Mediación del Tribunal Arbitral del Colegio Público de Abogados de Río Grande y del Colegio de Escribanos de Buenos Aires. Socia fundadora y secretaria del Instituto Latinoamericano de Arbitraje, ponente y conferencista a nivel nacional e internacional. También nos acompaña en la mesa el doctor Roque Caivano, abogado por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de El Salvador, gerente jurídico de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde ha administrado más de 2.100 arbitrajes, docente universitario, investigador y consultor internacional, autor y coautor de numerosos libros y artículos académicos, ponente y conferencista internacional. También nos acompaña el doctor Luis Miguel Velarde Saffer, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Master of Law, doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, asociado de The Share LLP, árbitro experto en Derecho Comercial y Corporativo y Resolución de Disputas. También nos acompaña el doctor José Daniel Amado, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho por Harvard Law School, socio de Miranda y Amado Abogados, especialista en Derecho Corporativo, Inversión Extranjera, Fusiones y Adquisiciones, proyectos de infraestructura, financiamiento de proyectos, resolución de disputas, mercado de valores y recursos naturales. Finalmente, también nos acompaña la doctora Irma Rivera Ramírez, abogada de la Facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, especializada en métodos alternos de solución de conflictos, arbitraje y conciliación en la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Socia de Brigard Urrutia, consultora y asesora de clientes nacionales e internacionales, ha trabajado en una destacada firma global en New York, árbitro y secretaria de tribunales de arbitraje, presidenta del Comité de Arbitraje de ANCHAM, Cámara de Comercio Colombo Americana, docente en posgrados y diplomados especializados en arbitraje nacional e internacional. A continuación le cedo el uso de la palabra a la doctora Verónica Sandler, cuyo tema es Philip Morris versus Uruguay o el derecho de salud versus propiedad intelectual. Bueno, buenas noches. Antes que nada es un placer estar aquí presente. Agradezco al centro por la invitación y a todos los presentes realmente por estar compartiendo este panel, este último panel en este congreso tan importante para lo que es la materia arbitral y para lo que somos todos los operadores en esta materia. Así que agradezco nuevamente, muchísimas gracias por la oportunidad de estar ante ustedes. Con respecto al tema, digamos, que se presenta en esta mesa, en la mesa número 6, creo que es la última, me ha tocado el tema relacionado con el análisis del caso de Philip Morris contra la República Oriental del Uruguay. Más allá, digamos, de la temática puntual, digamos, el foco puntual que tiene este tema, que tiene que ver justamente con lo que comentaban recién de la valoración o no que se hizo en este caso sobre los derechos de propiedad intelectual versus los derechos de salud o los derechos en juego en este caso, me parece conveniente, digamos, más allá de que muchos de ustedes estén familiarizados sobre este caso, hacer una breve introducción simplemente de lo que son los antecedentes del caso, algunas características, digamos, importantes a señalar para luego analizar un poco los resultados del laudo y finalmente concluir con lo que son los efectos, o como bien ha sido denominado o llamado esta mesa, las lecciones que puede dejar en el arbitraje de inversión este caso en puntual, que es el caso de Philip Morris. Para comenzar entonces, podemos precisar justamente que el caso de Philip Morris es un caso que se presentó ante el CIADI por 3 subsidiarias de Philip Morris Internacional, justamente amparándose en ciertos artículos del Tratado Bilateral de Inversión
entre Suiza y Uruguay, como también artículos relativos a la Convención de Washington de 1965. Es importante señalar, o por lo menos me parece importante un poco tenerlo en cuenta, los efectos de las conclusiones finales que vamos a analizar, de que Uruguay es la segunda demanda, digamos, ante el Banco Mundial, ante el CIADI, que se le presenta, siendo, digamos, un país, digamos, bastante novato en este tipo de demandas, con lo cual también es un caso interesante desde esa perspectiva. Vamos entonces a los antecedentes. Voy a cerrar acá, lo voy a leer desde acá que lo tengo en la pantalla. En el año 2008, entonces, como les decía, dentro de los antecedentes, Uruguay dicta una serie de medidas regulatorias, algunas por medio de decretos, otras por medio de leyes, en las cuales establece ciertas medidas tendientes a buscar o reforzar un poco las medidas contra la lucha contra el tabaco, contra el tabaquismo, justamente para proteger al fumador contra los efectos del tabaco por parte de, en este caso, el gobierno uruguayo. Entre las medidas, digamos, más llamativas de este, digamos, marco regulatorio, y digo marco regulatorio porque no fue una sola medida, un solo decreto, una sola ley, sino que fueron sucesivos, digamos, decretos y leyes que acompañan a este marco regulatorio que estamos llamando. Por el tiempo y por la brevedad que implica, digamos, el resumen de este caso, por supuesto me limito a conceptos generales que ustedes pueden directamente en cualquier página, tanto del CIADI como de Italo o cualquier, digamos, página jurídica, pueden recabar mayor información porque todo el caso, desde la petición de la solicitud de arbitraje, la contestación, la decisión de jurisdicción, el laudo, la disidencia, todos los elementos que vamos a trabajar aquí están publicados. Así que, más allá de sus preguntas, también siéntanse cómodos de contar ahí con la información suficiente que no pueda alcanzar a explicarles. Entonces, ¿cuáles son las medidas que en este marco regulatorio llaman la atención o que podemos determinar? Entre ellas está la exigencia de una única presentación por cada marca comercial de productos de tabaco, ante lo cual por cada marca se debió dejar al mercado un solo producto, es decir, se elimina la variedad digamos, de marcas de una única marca. Lo vamos a ver en el caso, por ejemplo, de Marlboro, el tema de Marlboro Light, Marlboro Blue, Marlboro Red, digamos, todas las tipos o variables de una misma marca, digamos, estaban ante esta exigencia prohibidas y tenía que haber una única prestación por cada marca comercial. La segunda tenía que ver con una obligación de que todos los paquetes y envases tenían que tener unas ciertas advertencias sanitarias con ciertas imágenes fuertes en cuanto a su contenido de impacto ante los consumidores de tabaco, que en un principio anterior, digamos, con regulaciones anteriores, se hablaba de un 50% de ocupación en el frente de la cajita de cigarrillos, y esta nueva disposición establecía ya que ocupara el 80% de la cajetilla, digamos, permitiendo solamente establecer el nombre de la empresa y un logo pequeño. El tercer punto tenía que ver con un aumento del impuesto a la venta de productos del tabaco y prohibición de publicidad de cigarrillos y otros productos de tabaco en los medios de comunicación. Todas estas medidas fueron tomadas y fueron receptadas, en este caso por la demandante, por Philip Morris, pero hubieron dos medidas en las cuales Philip Morris planteó o, digamos, se opuso a su implementación por considerar que eran arbitrarias, por considerar que eran fuera del margen, digamos, esperado o establecido por parte de la inversión o en el marco de la inversión, con lo cual digamos, se opone enfáticamente a dos medidas. Una que tiene que ver con la decisión de una única, digamos, con la obligación de limitar entonces la venta a una única marca, y por el otro lado el tema de ocupar el 80% del producto con estas imágenes que estábamos mencionando. Justamente fue por estas dos razones que recurre el CIADI, estableciendo que estas medidas perjudicaban sus intereses comerciales, provocándole el retiro del mercado de 7 de sus 12 productos, pero sobre todo lesionando sus legítimos derechos de propiedad intelectual, los cuales estaban siendo expropiados sin compensación.
Este reclamo ante el CIADI vino después de ciertos reclamos en los tribunales contenciosos administrativos de Uruguay y hasta el Supremo Tribunal de Uruguay, de la Corte Suprema. Como bien ustedes saben, los tratados bilaterales de inversión justamente establecen unos ciertos estándares de protección, de garantía a los inversores por parte de los estados, justamente en pro de llamar a estas inversiones o estas formas de inversión directa en los distintos estados receptores de inversiones extranjeras. Uno de los estándares de protección que considera Uruguay que se encuentran violados por parte del gobierno de Uruguay es justamente el relativo a la expropiación. La expropiación, en este caso, indirecta. No voy a entrar en conceptos jurídicos que creo que en otra de las exposiciones se van a desarrollar, pero me limito simplemente a explicar en este caso que si bien no se plantea, Philip Morris no plantea o no, digamos, contradice el interés, digamos, interés público de preservar la salud de la población, etcétera, etcétera, igualmente consideran que las medidas sí habían perjudicado sus marcas y reducido los ingresos, digamos, y los efectos económicos que tenía esta inversión proyectada a lo largo de los años determinados en el contrato. Esta expropiación, como yo les decía, implicó, digamos, de que Philip Morris, digamos, en concreto tuvo que sacar del mercado, digamos, esta cantidad de variables de una única marca, con esta única presentación que estábamos diciendo, y además tuvo que modificar de alguna forma la estructuración de toda su producción, digamos, de cigarrillos en cuanto a estas nuevas imágenes reclamadas. Philip Morris asegura que con estas disposiciones tuvo que sacar, como yo les decía, en circulación estas marcas, argumenta que le corresponden derechos absolutos sobre la marca y estos fueron expropiados por las medidas tomadas por el gobierno. Esto es interesante que se tenga en cuenta porque es una apreciación importante que se hace en este caso sobre el tema de los derechos de propiedad intelectual. Acá hay una discusión interesante para tratar de resumir este punto con respecto a si los derechos de propiedad intelectual son absolutos o no, dejando en claro, por supuesto, que estamos hablando de derechos intangibles y no derechos reales, pero digamos, dejo de lado el tema de si se pueden equiparar en cuanto al tema de dominio y demás, pero lo importante acá señalar es que se ha entendido o que se ha planteado por parte de PMM de Philip Morris, que en realidad estos derechos de propiedad, el registro oportuno, correcto en los registros de Uruguay, le dan derechos, un derecho de propiedad, un derecho absoluto en estos registros y estos se han visto vulnerables con las medidas tomadas por Uruguay. Con respecto al segundo estándar de protección que encuentra afectado, entonces Philip Morris, además de la expropiación indirecta, como estábamos mencionando, está el de trato justo y equitativo, por dos puntos. Uno, con relación a las medidas que fueron arbitrarias, que fueron tomadas de manera arbitraria, irrazonable, desproporcionada respecto del propósito del gobierno y contrarias al principio de legalidad. Y por el otro lado, también una violación de las legítimas expectativas de un ambiente estable. Es decir, considera que estas medidas cambiaron radicalmente el marco regulatorio establecido en la inversión. Dentro del trato justo y equitativo también se plantea, digamos, la violación del estándar de denegación de justicia, del denial of justice, que tiene que ver justamente con la falta de posibilidad que tuvo Uruguay de poder encontrar en los tribunales contenciosos administrativos y en la Corte Suprema una respuesta con respecto al conflicto que estaba presentando, que tenía que ver con la violación de sus derechos de propiedad intelectual ante estas medidas. Los dos fueros, tanto contencioso administrativo como la Corte, dieron o dictaron sentencias incongruentes entre sí. Unas consideraban ilegal y otras consideraban legal las medidas, con lo cual esa falta de congruencia entre las sentencias que consideraba PM que también era una forma de negación de justicia. Philip Morris considera que el hecho de que Uruguay no le proporcione alguna forma de recurso judicial tras las sentencias contradictorias de la Suprema Corte y el Tribunal Contencioso Administrativo implican denegación de justicia. Finalmente llegamos al laudo. En el laudo se condena, el laudo arbitral condena, en este caso, a Philip Morris, repito, a Philip Morris,
considera de que en 2016 el CIADI rechaza los cargos presentados por la empresa tabacalera y falla a favor de la República Oriental del Uruguay. El reclamo inicial de Philip Morris eran de 25 millones y finalmente se establece, digamos, de que Philip Morris deberá pagar 7 millones a Uruguay más los gastos de funcionamiento del CIADI, que más o menos equivaldrían a 1.5 millones, ¿sí? Es importante recalcar que ustedes ya tienen un laudo de jurisdicción anterior en el cual el Tribunal CIADI se declara competente para entender la disputa independientemente de los dos caminos de jurisdicción interna que se habían establecido. Con respecto a los reclamos de expropiación, no dan lugar, como acabo de decir, consideran que las medidas tomadas en pro de esta lucha contra el tabaquismo, digamos, fueron tomadas legalmente, que fueron tomadas en pro de los intereses de la salud colectiva, que Uruguay tiene potestad suficiente, tiene un poder de policía soberano para la toma de estas medidas y que están acá en juego derechos fundamentales como la vida, como la seguridad jurídica, y en este caso la salud, que de alguna manera priorizan a intereses económicos, intereses comerciales, como son los que se generan o surgen de los derechos de propiedad intelectual que tenía Philip Morris. Voy a tratar de ir un poquito más rápido con respecto a esto, pero ahí yo puse algunos extractos del laudo. Es un laudo que tiene más o menos 250 páginas aproximadamente, es muy largo, pero me pareció interesante marcar este punto con respecto a la temática de derechos de salud versus derechos de propiedad intelectual. La protección de la salud pública se ha reconocido como una manifestación esencial del poder de policía del Estado por mucho tiempo, que permite que los Estados nieguen a admitir inversiones por razones de seguridad, orden público, salud pública o moralidad. A Uruguay le asiste el derecho de ejercer su poder soberano inherente a proteger la salud pública sin incurrir en responsabilidad en términos generales. Es decir, que además de considerar en este laudo de que Uruguay no violó, no incumplió con sus responsabilidades internacionales amparadas bajo este Tratado Bilateral de Inversión, además considera que en pro de este interés público, en pro de este interés del derecho a la salud, tampoco debe compensar a Philip Morris, indemnizar a Philip Morris por los reclamos presentados. Voy a tratar de ir un poquito más rápido, me quedan 2 minutos ya seguramente. Con respecto a los reclamos de trato justo y equitativo, también el laudo considera de que las medidas no fueron arbitrarias, no fueron, digamos, abruptas ni rompieron, digamos, el marco establecido, y consideraron justamente que los derechos de propiedad intelectual, las marcas conceden derechos que no son absolutos, sino que son relativos. Y esta relatividad, esta limitación, digamos, está amparada justamente en el derecho que tienen los estados de poder, digamos, limitar estos derechos de propiedad intelectual en pro de derechos de interés común, como es en este caso los derechos de la salud. Tenemos una disidencia en este laudo. El laudo tiene una disidencia del doctor Garibón, que justamente establece, digamos, los 2 puntos de mayor, digamos, oposición con respecto al laudo tomado, que tiene que ver con que considera que sí hubo una violación de trato justo y equitativo por la denegación de justicia, por considerar que el no acceso, como habíamos dicho, a una respuesta cierta y que brinde seguridad jurídica a Philip Morris en las instancias locales genera denegación de justicia, y considera que las medidas tomadas fueron abruptas y que en este caso no fueron proporcionales con la medida del gobierno. Como conclusión final, y digamos un poco para cerrar esta temática que quería comentarles a ustedes, un poco tomando los comentarios que han salido de la prensa, de esta idea de la batalla de David con Goliat, de la idea de una pequeña empresa, un pequeño país sudamericano con una gran empresa tabacalera, lo que implican los factores de poder, los juegos de poder entre estos operadores, y todas las críticas y demás que se han hecho con respecto a este tema. A mí me parece que acá estamos en juego, estamos planteando una cuestión de que no tiene el análisis puntual del lado, no tiene que ver con qué tiene mayor, preponderancia, es decir, si el derecho a la salud o el derecho a la propiedad intelectual, es decir, no hace un balancing test o el test de balancing que los americanos llaman, digamos, justamente de proporción de los derechos, sino lo que se plantea acá, me parece en este caso como lección,
Es la necesidad de que cuando los inversores deciden ir a un Estado a invertir, no dejen de tener en cuenta, y más en base a estos últimos antecedentes de estos últimos años en el campo de los arbitrajes de inversión, de que existen hoy derechos fundamentales que exceden las responsabilidades, los estándares, las garantías que se comprometen los Estados, porque están sobre ellos. Es decir, hay derechos fundamentales, derecho a la salud, ¿sí? Derecho al medio ambiente, derechos a la vida, derechos que hoy podemos llamar los nuevos derechos humanos, ¿sí? los nuevos derechos de gente, los nuevos derechos naturales, los derechos humanos, que hoy están teniendo un peso muy importante en lo que son las materias de arbitraje de inversión y que justamente están poniendo en juego si las responsabilidades internacionales de los Estados pueden estar por debajo o no de estos derechos fundamentales a los que estamos haciendo referencia. Y me parece que hoy, como operadores del sistema, como tanto asesores, árbitros o letrados, o digamos, intervinientes, operadores intervinientes en este escenario del arbitraje de inversión, tenemos que tener en cuenta esta realidad que se están planteando en estos últimos casos, en donde en el año 2016, es decir, el año pasado, realmente la decisión de un laudo a favor de Uruguay en este contexto llamó la atención y puso en alerta, digamos, de cuáles son las aplicaciones de este principio de ponderación que estamos haciendo y cómo juega este tema de los derechos fundamentales en estas responsabilidades de los Estados. Finalmente, para cerrar, me gustaría también llamarlos a que, si quieren consultar o ahondar más en el tema, vean la participación de los amicus curiae en estos tipos de procesos. Tuvo un protagonismo fundamental, una intervención clave en este proceso, la posibilidad de que organismos como, en este caso, la OMC, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud, pueda emitir opiniones, pueda emitir informes sobre cuál es su apreciación con respecto a las medidas tomadas por Uruguay, que claramente y evidentemente por los resultados del laudo fueron tomados en consideración por el tribunal. Sin más, después escucho sus preguntas si tienen alguna duda y les agradezco muchísimo su atención. Continuamos con la ponencia del doctor Roque Caivano, cuyo tema es Abaclat versus Argentina, revisando la noción de inversión protegida. Buenas noches nuevamente. Quiero invertir 10 segundos en agradecer al Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica la gentileza de invitarme a compartir este panel con ustedes y agradecer la presencia de ustedes a esta hora de un día viernes, lo que demuestra el interés que el arbitraje y las discusiones académicas sobre el arbitraje despiertan. El caso que me toca comentar es el caso Abaclat contra la República Argentina. Sucintamente, es un caso relacionado con bonos soberanos emitidos por la Argentina. La Argentina, en la década de 1990, emitió algo menos que 200 bonos, 83 de los cuales habían sido colocados exitosamente en Italia, y la Argentina, con motivo de la crisis de finales del 2001, la salida de la convertibilidad, la legislación de emergencia que convirtió las obligaciones nominadas en dólares a pesos y toda la reforma económica que sobrevino después de esa crisis, entre otras medidas, declaró el default de estos bonos. Bonos que en este caso tenían pactada la jurisdicción de los tribunales de Ginebra, de Manhattan, entre otros, y 83 de estos casi 200 bonos que la Argentina habían emitido eran los que estaban en conflicto. En el año 2005, la Argentina ofreció un canje de bonos que no fue aceptado por estos bonistas, quienes en el año 2006 iniciaron un arbitraje CIADI. Inicialmente se trataba de 180.000 bonistas, 180.000 demandantes, de los cuales cerca de 120.000 quedaron en el camino en 2010, cuando Argentina ofreció un nuevo canje de bonos y fue aceptado
por buena parte de estos, con lo que el conflicto quedó apenas reducido a 60.000 demandantes. El caso muestra una serie de cuestiones delicadas que el tribunal tuvo que abordar y que resolvió fundamentalmente en un laudo sobre jurisdicción y admisibilidad de agosto del 2011. Tribunal integrado por Georges Abissab, Albert Vandenberg y presidido por Pierre Tercier. Uno de los aspectos que se discutió durante el arbitraje, de los varios que se discutieron durante el arbitraje, es si se trataba de un reclamo bajo tratado o un reclamo bajo contrato. Y sobre este aspecto, la posición de la Argentina básicamente es que, en definitiva, lo único que había existido es un incumplimiento de obligaciones contractuales de no pagar los bonos soberanos, pero de ninguna manera había violación a las normas del Tratado Bilateral de Inversión Argentina-Italia. A juicio del tribunal, el incumplimiento de obligaciones contractuales puede ser reclamado bajo un TBI si el Estado, a través de actos soberanos, altera unilateralmente el equilibrio del contrato y sus disposiciones. Y juzgó el tribunal que eso fue lo que hizo la Argentina, especialmente cuando sanciona la legislación de emergencia que declaró el default y que fue particularmente la norma sobre la cual Argentina basó su justificación para el no pago de los bonos. En palabras más o menos textuales del tribunal, es la sanción de la ley que se autoexcusó de cumplir sus obligaciones contractuales o que fijó unilateralmente las condiciones en las que lo cumpliría, lo que constituye un incumplimiento de sus obligaciones bajo el tratado. Otro aspecto interesante se planteó también en torno a la condición de inversión y de inversión protegida por el tratado y de inversión reclamable al amparo de la Convención de Washington. Porque la Argentina consideraba que no se cumplían los requisitos exigidos por la doctrina y por la jurisprudencia de distintos tribunales constituidos bajo la órbita del CIADI para calificar como inversión. El tribunal partió de reconocer que el propio tratado definía a los bonos y a los títulos públicos o privados como una inversión. El TBI Argentina-Italia tenía una serie de especificaciones de qué debía considerarse inversión, entre las cuales claramente estaban los bonos y los títulos públicos. El argumento de la Argentina es que la sola mención en un TBI de que eso constituye una inversión no califica automáticamente como inversión a los fines del artículo 25 de la Convención de Washington si no se dan algunos de los otros requisitos adicionales, que exista una efectiva contribución del inversor, que la inversión tenga una cierta duración, que haya un riesgo operativo asociado con esta inversión y que la inversión constituya una contribución al desarrollo del Estado receptor de esa inversión. El tribunal arbitral, en su mayoría, con la disidencia de Abissab, consideró que comprar bonos soberanos es una contribución y además otro de los aspectos que se discutía es si la inversión se había hecho en la Argentina, toda vez que los bonos cotizaban en distintas bolsas del mundo y de hecho habían sido comprados en Italia, a bancos fundamentalmente italianos. Lo que el tribunal consideró en este sentido es que la inversión debía considerarse hecha en la Argentina, toda vez que el destinatario final del precio pagado por los bonistas era financiar el funcionamiento del Estado argentino. De modo que el destino final de esa inversión, no importa dónde se hubiese adquirido el bono, era una contribución para la Argentina. Otra discusión que también se dio en el marco de este proceso es si el consentimiento de los demandantes había sido dado en debida forma, toda vez que el comité jurídico de la Asociación de Bancos Italianos creó una task force argentina,
una entidad con la finalidad de representar a los bonistas, y la Argentina cuestionaba ciertos aspectos del mandato dado a través de los documentos que los bonistas le firmaron a la Task Force. En relación con eso, el tribunal señaló que la manera en que los demandantes otorgaron el consentimiento al arbitraje del CIADI a través de los documentos pertinentes contenidos en el paquete de mandato de la Task Force es válida en cuanto a cuestión de principio, que sobre la base de las circunstancias que llevaron a la formalización de los documentos que contienen el consentimiento de los demandantes, especialmente la declaración de consentimiento y el poder, en esta etapa no existen indicios de que tal formalización se haya logrado mediante fraude, coerción o un error esencial que pudiera haber viciado el consentimiento de las demandantes. Y que eventualmente la posibilidad de que exista tal fraude, coerción o error con respecto a los demandantes en forma individual sobre la base de las circunstancias específicas de cada caso es una cuestión que se abordará en la medida que sea necesario y apropiado cuando se analicen las cuestiones relacionadas con cada demandante. Esto es, el tribunal difirió para un momento posterior el análisis de las impugnaciones puntuales y específicas que la Argentina había hecho a los poderes otorgados por algunos de los bonistas. El otro aspecto también discutido en el arbitraje es si estábamos en presencia de un arbitraje colectivo o de una simple pluralidad de demandantes. Y la posición de la mayoría del tribunal fue que este no es un típico procedimiento colectivo, no estábamos en presencia en este caso de acciones de clase, sino solo de un proceso en el cual los demandantes eran miles. Pero todos ellos en principio prestaron su consentimiento para que una entidad los represente, no actuando sobre la base de una representación promiscua de una determinada clase, sino sobre la base de poderes individualmente otorgados. Señaló también el tribunal que este tribunal no pierde jurisdicción por el hecho de que haya un número inusual o excesivo de demandantes si todos ellos tienen legitimación para reclamar. Lo contrario, mencionó, implicaría privarlos del derecho a la justicia arbitral que les reconoce el TBI. Y también puntualizó que el hecho de que la Convención de Washington o el reglamento CIADI no prevean un procedimiento de estas características no es por sí solo una circunstancia que obste que se pueda promover una demanda con decenas o centenares de miles de demandantes. Y que si bien es cierto que muchas disposiciones del reglamento no pueden aplicarse linealmente ante una cantidad tan grande de demandantes, el tribunal tenía reglamentariamente facultades para adaptar el procedimiento y tomar todas aquellas medidas que hiciesen viable y posible el funcionamiento de un procedimiento con esta cantidad de demandantes. Y consideró que además debía hacerlo. Y ponderó también que la alternativa sería peor. A esa altura ya se conocía que la cantidad de demandantes había quedado reducida de 180.000 a apenas 60.000. Y señaló que peor que tener un proceso con 60.000 demandantes era tener 60.000 arbitrajes. Ni el CIADI ni la Argentina iban a poder manejar 60.000 arbitrajes individuales, además cuyo costo en relación con el monto de la inversión individual era prácticamente prohibitivo para los bonistas demandantes. Y puso énfasis en que en la medida en que los reclamos son homogéneos y se vinculan con la violación al tratado y no con las características específicas que cada categoría de bonos tenía, el tribunal debe analizar defensas iguales y esto hace posible, en alguna medida, simplificar, entre otras cosas, el método de examen de la documentación relativa al caso. En resumen, a mi juicio,
la principal lección que deja el caso Avaclat es que, asumiendo que la tenencia de bonos soberanos de un país continúe considerándose una inversión, tema que es posible discutir todavía, nos enfrentamos a la posibilidad de reclamos bajo un escenario similar, de miles y miles y miles de demandantes que, si no son propiamente una acción de clase, tiene algunas características que permiten asimilar en alguna medida el reclamo a una acción de clase. Y ante esa posibilidad es necesario analizar las particularidades procesales de arbitrajes con tanta cantidad de demandantes, porque en definitiva están en juego dos principios igualmente esenciales. Por un lado, el derecho de los inversores, asumiendo que la tenencia de un bono sea una inversión, lo que tendríamos, en caso de no permitir la acumulación de demandantes en un proceso, una prácticamente privación del acceso de los inversores a la justicia, porque probablemente ningún inversor individualmente pueda soportar el costo de un arbitraje CIADI en el que su reclamo sea su único bono o la cantidad de bonos que tenga. Solo tiene sentido y es económicamente viable un reclamo en el que haya una multiplicidad de demandantes que contribuya a soportar el costo. Pero también es necesario encontrar una solución al dilema que plantea para el Estado demandado una demanda tan masiva como esta, porque el Estado receptor de la inversión tiene igualmente un derecho esencial a poder defenderse adecuadamente en un proceso cuya complejidad está dada fundamentalmente por la enorme cantidad de demandantes. De modo que lo que nos deja Avaclat son temas para la reflexión y temas para verificar de qué manera es posible organizar procedimientos con una cantidad tan significativa de demandantes. Muchas gracias. Continuamos con la exposición del doctor Luis Miguel Velarde Zaffer, cuyo tema es Renco versus Perú, consideraciones medioambientales en el arbitraje de inversiones. Buenas noches con todos. En primer lugar, sumarme a mis colegas agradeciendo por la invitación del Centro de Arbitraje de la Universidad, concretamente a las doctoras Marlene Anchante y a Silvia Rodríguez, que gentilmente me invitaron. Y el tema que me ha sido asignado tratar es el de consideraciones medioambientales en el arbitraje de inversiones y comentarlo a propósito del caso Renco Group. Entonces, lo que planeo hacer, y ya entenderán por qué a lo largo de la exposición, esta presentación va a tener dos partes. La primera, brevemente comentar el caso Renco Group, y la segunda, lo que quiero explicar es cómo normalmente surgen los reclamos ambientales, o concretamente los reclamos por violaciones de normas ambientales en el contexto de un arbitraje de inversión. Entonces, comenzando con la primera parte, en pantalla tienen el proyecto metalúrgico La Oroya o Metaloroya, que, como ustedes deben saber, fue construido en el año 1921 y era públicamente conocido como un proyecto ya hace varias décadas muy contaminante. Contaminante a nivel del aire, a nivel del suelo, a nivel del agua, etc. El caso Renco Group tiene que ver precisamente con este proyecto. Y lo que ocurrió fue que en los años 90 el Estado salió a buscar un inversionista con la finalidad de remodelar, modernizar y mejorar este complejo metalúrgico. Dow Run Perú, a través del inversionista americano Renco Group, decide finalmente adquirir este proyecto. La empresa que lo adquiere formalmente es Dow Run, que ustedes conocerán por toda la publicidad que ha tenido en nuestro país, y adquiere este proyecto por $247 millones. Dado el nivel de contaminación inherente a este proyecto, al momento en que se celebra el contrato de transferencia de acciones con la empresa Centromin, que era la vendedora, las partes
básicamente establecen límites claros de responsabilidad en el sentido de que cualquier reclamo de terceros por daños o problemas ambientales en el proyecto hasta la fecha de adquisición del mismo por Dow Run iban a ser asumidos por Centromin, que era la empresa propietaria del proyecto. Y lo que ocurrió fue que 10 años después, entre 10 y 15 años después, se presentaron en Estados Unidos contra la matriz de Dow Run Perú, Renco Group, 22 demandas ante las Cortes Americanas por aproximadamente 1000 pobladores del pueblo o de la ciudad de La Oroya. Básicamente estos reclamos se sustentaban en daños ambientales por exposición al plomo y otras sustancias tóxicas en La Oroya. Y surge una controversia entre las partes en relación con quién debía asumir la responsabilidad por esos reclamos. Todo lo cual, para hacer una historia larga, corta, lleva a Renco Group, quien consideró incumplidos una serie de compromisos, a iniciar un arbitraje de inversión contra el Perú ante el CIADI, basado en el tratado, en el TBI firmado por Perú y Estados Unidos. Y este caso, si bien es muy interesante desde el punto de vista de los daños medioambientales o las consideraciones ambientales que involucra, el tribunal lamentablemente no se pronunció sobre el fondo de la disputa. Quienes conocen el caso sabrán que el tribunal desestimó el reclamo, la demanda, por razones jurisdiccionales. Básicamente, lo que ocurrió, tienen en pantalla el tratado, es que el tratado exigía que la demandante acompañe a la solicitud de arbitraje una renuncia en los términos que tienen en pantalla, que es una renuncia básicamente a iniciar procesos o procedimientos paralelos en otros foros, sustentados en los mismos hechos que dieron lugar o que dan lugar a la disputa ante el CIADI. En el último párrafo verán que es una renuncia bastante específica. Y bueno, el propósito de estas renuncias es básicamente evitar juicios o disputas paralelas, evitar una doble compensación, evitar decisiones contradictorias, etc. Y lo que ocurrió en el caso es que Renco, al momento de presentar la solicitud de arbitraje, incluye una reserva de derechos bastante explícita, en el sentido de que si el tribunal rechazaba por razones jurisdiccionales la reclamación, Renco se reservaba el derecho de llevarla a otro fuero para que se pronuncie sobre los méritos de la disputa. Y el tribunal, como comprenderán, ante las objeciones de Perú, analiza esta renuncia y la conformidad de la renuncia presentada por Renco con la renuncia que el tratado exige. Y esto el tribunal lo analiza desde el punto de vista de su competencia. ¿Por qué de su competencia? Simple y llanamente porque, como ustedes sabrán, mediante la celebración del tratado, lo que hace un Estado es lanza una oferta de arbitraje, ¿verdad? Esta oferta de arbitraje se entiende aceptada por parte del inversionista al momento de presentar una solicitud de arbitraje. Y en este caso concreto, la oferta del Estado para arbitrar las disputas estaba condicionada o está condicionada por esta renuncia conforme al tratado. Lo que en términos prácticos quiere decir que si uno presenta la solicitud de arbitraje con una renuncia no conforme al tratado, entonces se entiende que no hay una aceptación conforme y por lo tanto no se perfecciona el contrato, el acuerdo de arbitraje. El tribunal, como ven en pantalla, así lo reconoce o así lo expresa y finalmente analiza la renuncia y concluye que esta reserva de derechos no era conforme con el tratado y por lo tanto declina su competencia. Y yo no voy a entrar en más detalles sobre el caso porque queda en ese límite, digamos, jurisdiccional, pero para los interesados en este punto, el tribunal analiza temas muy interesantes a propósito de esta renuncia, como por ejemplo, a solicitud de Renco, hasta qué punto Renco podía, si había presentado una renuncia disconforme con el tratado, bueno, retirar esa renuncia o retirar la reserva de derechos y presentar una renuncia conforme. Y el tribunal descarta posibilidades como esas para efectos y digamos, desestima la posibilidad de continuar el arbitraje. Eso puede ser criticable o no, hay mucha discusión interesante y el laudo es novedoso en ese sentido por el tema de las renuncias. Entonces, como ven, el tema ambiental quedó un poco de lado. Entonces, con esto lo que quiero hacer es pasar a la segunda parte de la exposición y comentarles
en general como reclamaciones ambientales. En otros casos, además, pueden surgir en el arbitraje de inversiones. Y como regla general, estas reclamaciones pueden ser planteadas por los inversionistas o por los estados, vía demandas reconvencionales, ya veremos. Y precisamente el tema de las demandas reconvencionales es el que presenta, o el que hoy en día es uno de los más debatidos, de si básicamente las demandas reconvencionales pueden o no presentarse en arbitrajes de inversiones. Y el análisis tiene que ver con hasta qué punto el inversionista consiente o no a este tipo de demandas. Entonces, si comenzamos por cómo estos reclamos por violaciones ambientales pueden ser levantados por un inversionista, hay básicamente dos formas. La primera, que yo voy a llamar conceptualmente posible, pero que no ocurre mucho en la práctica, y la segunda, que sí ocurre más en la práctica. La primera que no ocurre mucho en la práctica es la que podríamos decir una forma directa. Básicamente, si el inversionista cree que el Estado ha violado obligaciones ambientales o ha incumplido con normas ambientales que ha generado un daño a su inversión, el inversionista podría activar la vía del tratado e iniciar un arbitraje contra el Estado. ¿Cuál es la particularidad de esta primera vía? Que si bien el arbitraje se viabiliza o se podría viabilizar a través del tratado, el inversionista no alegaría la violación de estándares del tratado como trato justo y equitativo, plena protección y seguridad, sino más bien el solo hecho de la violación de normas ambientales o de obligaciones ambientales por el Estado. ¿Cómo podría sustentarse esto? Primero, desde el punto de vista del consentimiento del Estado, el consentimiento del Estado recogido en el tratado aplicable debería ser muy amplio. Y en pantalla tienen, por ejemplo, en la mano izquierda, una cláusula bastante estándar en los tratados un poco más antiguos, donde el Estado da su conformidad para arbitrar cualquier disputa en relación con las inversiones en su territorio. Esta es una conformidad para arbitrar disputas muy amplia. Y si el inversionista pudiese, por ejemplo, llegar a probar que la violación de normas ambientales o el incumplimiento de obligaciones ambientales ha afectado su inversión y la ha dañado, en principio podría surgir una disputa en relación con su inversión. Y luego, ¿cómo podría complementarse esto? En la parte derecha tienen una cláusula también algo estándar en tratados de inversión, que establece que la ley aplicable, además del derecho internacional y otros en el tratado, es la ley del Estado receptor de la inversión. Y esta ley del Estado receptor de la inversión es la ley que contempla las obligaciones ambientales potencialmente incumplidas por el Estado. Entonces, en buena cuenta, si hay un consentimiento amplio de parte del Estado, por un lado, y por otro lado hay una ley aplicable que involucra las obligaciones, las normas, entre otras ambientales del Estado receptor de la inversión, que podría alegarse han sido violadas por el Estado receptor, esto podría abrir la vía para directamente reclamar daños bajo el tratado por violación de obligaciones ambientales. La segunda forma, que es mucho más práctica y mucho más común, es la forma indirecta, en donde el inversionista, en las mismas circunstancias que he planteado, lo que hace es, se sustenta en violaciones ambientales, normas ambientales, etcétera, pero materializa su reclamo a través de estándares del tratado y dice la conducta del Estado al cambiar tal regulación de zonificación o al hacer esto respecto de los desechos tóxicos, etcétera, etcétera, ha violado el estándar de trato justo y equitativo o de plena protección y seguridad y por lo tanto me ha causado daños. Y eso de hecho es normalmente lo que ocurrirá. Los inversionistas amoldan sus reclamos para sustentar la violación de estándares. Ahora, lo interesante y la razón por la cual hago esta distinción entre directo e indirecto es que en muchos casos la segunda, la indirecta, es la única vía que tiene el inversionista para reclamar. Y eso lo pueden ver, por ejemplo, hay otro tratado que cito en pantalla, que si no me equivoco es el tratado Perú-Colombia, que como verán tiene un consentimiento del Estado mucho más limitado y que realmente, donde solamente el Estado dice consiento a arbitrar mis disputas en relación con la violación de obligaciones de conformidad con la sección A del tratado,
y la sección A del tratado es la que recoge los estándares. Entonces, la alegación que veíamos antes de la forma directa, en este segundo escenario no cuadra mucho porque el Estado está diciendo yo consiento a arbitrar disputas por violación de estándares, con lo cual en la medida en que tú no alegues la violación de un estándar, yo no he consentido para arbitrar esa disputa. Como pueden ver, al final de cuentas, desde el punto de vista de los reclamos potenciales del inversionista respecto al Estado, todo depende o mucho depende del alcance del consentimiento y la manera como el consentimiento se plasma en los tratados aplicables. Y ahora paso entonces a la segunda parte, que ojalá pueda terminar en 3 minutos, que tiene que ver con las contrademandas, con las demandas reconvencionales que puede plantear un Estado ante el inversionista. Y este tema, además de ser complejo, verán que depende mucho nuevamente del tratado y del wording del texto del tratado. Y la pregunta, o una de las preguntas es, ¿ha el inversionista consentido al iniciar un arbitraje también a que en el mismo se analicen y el tribunal decida demandas reconvencionales? El caso típico en el que esto se presenta es, imaginen, una concesión minera, donde el inversionista está desarrollando la concesión minera, el inversionista reclama daños porque, bajo el tratado por la revocación de las concesiones mineras, y el Estado responde diciendo, bueno, no solo es falso lo que dices, etcétera, etcétera, sino que también tú has sido un mal operador, has dañado el medio ambiente, has generado daños y por lo tanto reconvengo para que me indemnices por esos daños. En lo personal, yo conozco de cerca los casos Burlington y Perenco contra Ecuador porque la firma a la que pertenezco ha representado a Ecuador en esos casos y son casos donde interesantemente hay decisiones relativamente recientes sobre estos temas. Y en el caso Burlington, por ejemplo, que tienen en pantalla, verán que el tribunal aprobó las reconvenciones de parte del Estado y condenó a Burlington a pagar un poco más de 41 millones de dólares. Y algo similar ocurrió en el caso Perenco, donde a la fecha actual el tribunal ya ha emitido un laudo diciendo que hay responsabilidad ambiental y ahora el tribunal se encuentra en proceso de definir el quantum de ese daño. Estos casos, sin embargo, lamentablemente no generaron mayor debate sobre la procedencia o no de las demandas reconvencionales, porque en el caso Burlington aceptó las demandas reconvencionales, con lo cual no hubo disputa, y en el caso Perenco no levantó una objeción jurisdiccional por este tema, el tribunal no se pronunció sobre el tema y simplemente siguió y emitió una decisión sobre responsabilidad. Entonces estos casos tampoco ayudan para ver el debate sobre las demandas reconvencionales. ¿Por qué el tema, y ya para espero terminar en 1 o 2 minutos, por qué el tema es interesante? En un arbitraje CIADI, el foro al que más se recurre en casos de inversión, ven que se establece la posibilidad de presentar demandas reconvencionales, primero, que se relacionen directamente con la diferencia, segundo, que estén dentro del límite del consentimiento de las partes, y tercero, que estén dentro de la jurisdicción del CIADI. Y todos estos puntos, estas 3 exigencias, digamos, pueden generar debate, pero tal vez la que más debate genera es la del consentimiento. Y el debate se genera básicamente porque, digamos, imaginemos 2 escenarios, y ya con esto para ir terminando. Primer escenario, una demanda alegando la violación de un tratado, y sometido a reglas CIADI, etcétera, y segundo, una demanda sustentada, digamos, en un contrato de concesión bajo reglas CIADI, como son, dicho sea de paso, los contratos de concesión que celebra el Estado peruano. En el primer caso, en el caso bajo el tratado, como les decía antes, conceptualmente hay una oferta del Estado que el inversionista acepta con su solicitud de arbitraje. Y la discusión que se genera porque el inversionista puede alegar: yo he consentido al arbitraje respecto de los reclamos que yo presento precisamente en esta solicitud de arbitraje. Yo no consiento a arbitrar disputas en relación con potenciales demandas reconvencionales. Y un inversionista bien asesorado podría incluso hacer más compleja la situación presentando una solicitud de arbitraje que tenga
precisamente un caveat para excluir de su consentimiento potenciales demandas reconvencionales. Al final de cuentas, asumiendo que este caveat no se hace, nuevamente, si proceden o no las demandas reconvencionales va a depender del wording del tratado y hasta qué punto se pueda entender que el inversionista ha consentido a esto. Nuevamente, si regresamos al ejemplo previo e imaginamos cláusulas en el tratado o artículos que digan que se acepta ir a arbitraje por cualquier disputa en relación con inversiones, ahí puede haber un buen argumento porque las demandas reconvencionales son procedentes. En el caso del contrato de concesión, sí hay que decir, el tema es un poco menos tenebroso porque normalmente las cláusulas de solución de disputas son amplias y se vinculan con cualquier disputa derivada o vinculada o resultante del contrato de concesión, su ejecución, etc. Y eso amplía la brecha para las demandas reconvencionales. Si finalmente se llegase a concluir, en cualquier caso, que las demandas reconvencionales no proceden, sea porque no hay consentimiento o porque la jurisdicción del CIAE no se cumple o porque la contrademanda no está relacionada con la disputa, siempre existirá la posibilidad de que a nivel de fondo del arbitraje estos elementos de violaciones de normas ambientales o de obligaciones sean utilizados por el Estado para alegar, por ejemplo, algún tipo de culpa compartida de parte del inversionista con la finalidad de reducir el reclamo en un porcentaje que el tribunal definirá. Muchas gracias. Continuamos con la ponencia del doctor José Daniel Amado, quien explicará el tema Chevron versus Ecuador, reparación de daños causados por el inversionista. Buenas noches a todos. Me sumo a los agradecimientos a los organizadores, en particular al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica, así como al público que nos acompaña hasta esta hora en un viernes en la noche. Es revelador de la importancia que tienen esos temas, yo creo, para la comunidad arbitral peruana, como lo tienen también a nivel internacional. Me toca hablar, se me asignó un caso que en realidad es un caso, a diferencia de los otros casos que han sido tratados en este panel, que serán tratados, es un caso que está en trámite, o sea, con lo cual no puedo hablar muchísimo sobre el arbitraje, sí me referiré por supuesto a lo que ha pasado hasta ahora. Más bien quiero hacer un análisis macro de la situación que de alguna manera permita a ustedes tener una visión más amplia de la problemática que está alrededor de lo que hoy día es el sistema de arbitraje de inversión. Tienen en pantalla de alguna manera una gráfica muy sencilla, pero que dice mucho sobre lo que es el caso de Chevron contra Ecuador, porque además del Estado y del inversionista, hace mención a los nacionales del Estado receptor de la inversión, en este caso a comunidades. Es un tema interesante porque nosotros en el Perú estamos particularmente sensibilizados al tema, al asunto, y hay conflictos sociales que tienen relación directa y que uno a veces se pregunta, bueno, ¿y esto qué solución tiene realmente? ¿Cuál es el camino que podría seguir? Por ejemplo, un daño ambiental que causa un daño al Estado, pero también causa un daño a personas individuales e incluso a comunidades. Entonces, dije que de alguna manera lo que voy a hacer es contarles este caso, considerado por muchos como uno de los mayores fiascos de la historia del arbitraje internacional, no tanto por el arbitraje en sí, que por cierto sigue su curso y tendrá que llegar a un puerto de solución, sino por el hecho que lleva 20 años la disputa
en marcha y no parece encontrar un camino de solución fácil. Al revés, voy a plantear yo mismo acá que habría la posibilidad, por lo menos conceptual, de que el caso finalmente no llegue a una solución al problema que por 20 años se ha venido litigando. Y eso definitivamente habla mucho de la necesidad que claman árbitros, expertos, profesores universitarios sobre el tema de que el sistema tiene que ser de alguna manera revisado. Y este es uno de los temas en los cuales seguramente será revisado. Pongo en pantalla los hechos de la controversia solamente para mencionar que esto se refiere a un contrato del año 1964, básicamente un contrato de estos de concesión para la producción petrolera, como ocurre en muchísimos países del mundo, incluyendo el Perú. Estaban originalmente Gulf Oil y Texpet, o sea, lo que fue después Texaco y lo que después fue Chevron. En algún momento se involucra el Estado ecuatoriano y toma una participación. Más adelante, en 1993, se firma un memorando de entendimiento y en el 95 un acuerdo de transacción con relación a ciertas situaciones. En este caso concreto, toca el tema de la remediación ambiental y el hecho de limitarlo de alguna manera a ciertas acciones que tenía que tomar la empresa. Y el 30 de septiembre de 1998, hace 19 años prácticamente, se firma un documento que es como una exoneración final de obligaciones que el Estado ecuatoriano acepta. Ahora, mientras esto pasaba y seguía este curso, digamos, normal de lo que ocurría en muchos contratos petroleros, cuando van llegando a su fin, de alguna manera se cierran, en los Estados Unidos un grupo de comunidades iniciaron una demanda contra Texaco, que después fue Chevron. Este caso es conocido como el caso Aguinda, y en el caso Aguinda lo que ocurre es que en términos muy sencillos, y en interés de la hora seré muy simple en el tema, en el caso lo que pasa es que las comunidades, y todo esto nuevamente mientras ocurrían las negociaciones de los documentos que he mencionado, de transacción y exoneración de responsabilidad, o sea, antes que se den esos documentos, el caso se veía en Estados Unidos y básicamente, curiosamente, las personas que demandaron, digamos, la colectividad que demandó, decía básicamente que el mejor foro para tratar este caso era los tribunales de los Estados Unidos. Y lo interesante es que también las comunidades, digamos, que decían eso mientras la empresa demandada decía no, el mejor foro es ir a Ecuador, porque es ahí donde hay que llevar el caso, ¿no? Y es más, como suele ocurrir en este tipo de casos, cuando finalmente esto termina, porque hay apelaciones, que no voy a entrar en este tema más bien judicial, lo cierto es que termina con una orden final en la que se ordena, en la que se le pide antes al demandado, a la empresa demandada, inversionista en este caso, se le dice, antes de retirar el caso y darte lo que se llama la excepción de forum non convenience, de foro no conveniente, y decirte entonces que no vamos a verlo en los tribunales americanos, tú tienes que estar de acuerdo en que sí lo hagan a ver en los tribunales ecuatorianos. Y entonces, de esa manera, el tribunal americano, las cortes americanas salen del tema y el caso efectivamente comienza en Ecuador, ¿no? Entonces, está el juicio en los Estados Unidos y ya vamos un poco en materia, ¿no? El juicio en Ecuador ocurre empieza en 2003 y básicamente de los demandantes, que son otra vez unas colectividades ecuatorianas, en muchos casos comunidades reconocidas además legalmente como tales por el gobierno ecuatoriano, inician un caso contra Chevron ante la Corte de Primera Instancia
del lago Agrio, en el oriente ecuatoriano. Y Chevron pide que se desestime la demanda, entre otras razones, en virtud de los acuerdos de transacción a los que ya me he referido, que fueron, digamos, firmados al momento en que se dio el retiro de Chevron de Ecuador como operador de este lote petrolero. El litigio duró 5 años y durante esos 5 años se dio una serie de hechos. El caso fue muy complejo, seguido por la prensa por todos lados, porque finalmente habían billones de posibles daños que por lo menos se demandaban. Y al final, después de 5 años, como digo, el tribunal termina dando una sentencia donde dice que Chevron es responsable por 9 mil millones de dólares, 9 billones de dólares, y debe pagárselos a estas comunidades. Y hay una serie de reglas a las que no me referiré en interés del tiempo. Pero nuevamente aquí viene el tema de por qué esta situación es considerada, digamos, controversial y hasta de un fracaso de todos los sistemas internacionales en materia de resolución de disputas. Había dicho que había esta primera pista de este circo donde se discutía el tema del retiro de Chevron y sin embargo ya se había empezado a activar el juicio en Estados Unidos. Bueno, así también se abre una tercera pista. Cuando todavía el caso está en primera instancia en Ecuador, Chevron inicia un arbitraje internacional, un arbitraje de inversión, cuyo propósito es básicamente intentar, de alguna manera, bajo el Tratado Bilateral Estados Unidos-Ecuador, que se les acepten ciertos reclamos sobre violaciones de trato justo y equitativo, entre otras garantías. Todo esto basado en el acuerdo de transacción, a la que ya me referí, que estaba en esa primera pista, a la que también, que era, digamos, el retiro de la compañía petrolera de Ecuador. Se afirma que la decisión de primera instancia del lago Agrio contravenía ese acuerdo, porque el acuerdo supuestamente exoneraba por completo a Chevron de cualquier reclamo, y se discuten entonces durante el arbitraje temas sobre la interpretación de este acuerdo y hasta qué punto efectivamente impide o no impide que estas comunidades inicien demandas en contra del inversionista. Lo interesante del caso y de cómo va finalmente se da con las decisiones del tribunal. Aquí, digamos, en esa lista que les menciono voy a hablar de las fundamentales porque decidirán el caso a la larga. Quiero decir que hay una decisión primera que ya por sí inicia la controversia, porque apenas había empezado el caso arbitral, Chevron logra una orden del tribunal que lo que hace en la práctica es decirle a las Cortes de Ecuador que no sigan con el procedimiento judicial, con el procedimiento judicial, efectivamente. Lo cual de por sí es un poco inusual en los arbitrajes de inversión. Y lo curioso del caso es que esta medida cautelar luego es convertida en un laudo parcial y con lo cual goza de ciertas capacidades incluso de ser ejecutado por la Convención de Nueva York. Toda esta situación, estas victorias estratégicas que va logrando Chevron, de alguna manera van generando una mayor y mayor discusión desde varios puntos de vista. Por cierto, mucho de estas discusiones promovidas por quienes defendían la posición de las comunidades. Lo cierto es, y acá, digamos, por respeto a un caso que está todavía en trámite y no se puede decir mucho más, en realidad ha habido así como, digamos, hubo estas medidas cautelares y de alguna manera un laudo parcial, hubo también un laudo parcial con relación a lo que llaman el tramo 1. El tramo 1 del caso, por el caso lo dividen en 2 tramos, el segundo con relación a temas vinculados a denegatoria de justicia, pero el primero, más bien, se refiere precisamente a qué cosa era ese acuerdo de transacción y qué representaba, ¿no? Lo interesante es que hay una primera resolución ahí, en ese tramo 1,
donde se dice que Ecuador había renunciado, gracias, con el acuerdo de transacción, a cualquier reclamo relacionado a los intereses difusos. Y eso es un tema muy interesante, porque la pregunta es qué cosas son intereses difusos acá, ¿no? Sin embargo, hay una resolución dentro de este tramo 1 que reconoce, sin embargo, que esa renuncia a intereses difusos no es una renuncia, y no puede serlo, por cierto, a los derechos de los individuos que pudieran tener contra Chevron. Y luego, para completar la cosa, en el año 2015, en una decisión en el tramo 1B, el tribunal establece que reclamos como el reclamo de naturaleza colectiva que estuvo en las Cortes del Lago Agrio, al menos algunos de esos reclamos, deberían ser considerados como reclamos individuales, es decir, estarían excluidos de esta situación que ya había mencionado del acuerdo de transacción, ¿no? Entonces esto todo nos deja en una posición bastante interesante, ¿no? Más o menos lo resumo de esta manera porque ya no me queda mucho tiempo. Se acepta el derecho de reclamar de los demandantes. Hay una falta, sin embargo, de un foro adecuado para que las comunidades resuelvan este tema, porque ya este caso, digamos, en las cortes judiciales, de alguna manera está siendo discutido por el propio tribunal, el tribunal está diciendo además que no puede darse validez a esta resolución judicial de las Cortes ecuatorianas. Sin embargo, los arbitrajes, como se saben, no incluyen a las poblaciones afectadas. Y entonces los demandantes si no pueden reclamar en las Cortes y no pueden reclamar en arbitraje, entonces ¿dónde pueden reclamar? ¿No es cierto? Y como ya había dicho antes, tampoco pueden reclamar en el país de origen del inversionista, o sea, en las Cortes de Nueva York. Entonces, un poco la situación es, aunque hubiese un derecho a reclamar, y ese es un poco el estado de la situación que se debate hoy día y que preocupa, yo creo, a todos los que nos interesa el derecho internacional, es que como va el arbitraje, podría ser que finalmente acepte, en efecto y de manera definitiva, la posibilidad de que estos reclamos que se llevaron a ese tribunal judicial en Ecuador sean válidos y ejecutables, y sin embargo no acepte o sea, estoy hablando de los reclamos en cuanto a los derechos sustantivos, pero no acepte que ese foro, en particular que el foro ecuatoriano, fue el foro adecuado. Entonces, si el foro ecuatoriano no fue el foro adecuado, el foro de Nueva York no es el foro adecuado, entonces, ¿cuál es el foro adecuado, digamos? ¿Dónde pueden las comunidades que tendrían esos derechos reconocidos, como digo, por estas primeras resoluciones, dónde podrían resolver sus controversias, ¿no? Entonces, todo esto ha traído una serie de discusiones sobre, por ejemplo, y lo pongo a manera de hipótesis, pero el tema se ha discutido y se ha escrito sobre el tema ya, deberían de alguna manera pensarse en situaciones como estas, que los nacionales de los estados que son parte de los tratados deberían de tener algún espacio para presentar sus casos en el propio arbitraje, si fuera posible, o más bien aquí hay de alguna manera una mala comunicación, por decirlo menos, entre lo que son los sistemas judiciales y lo que es el sistema arbitral. Esa discusión, de alguna manera, es lo que hasta el día de hoy nos deja el caso Chevron, 20 años después de que empezaran las disputas, y que lamentablemente todavía no pueden ser respondidas. Y la verdad, al paso que va este caso, que tiene una serie de tramos, como digo, y una serie de estrategias procesales de las partes que finalmente están llevando a que el caso tome muchísimo tiempo, ¿no es cierto?, podrían llevar a una situación donde se acepte el valor nuevamente de los reclamos de los nacionales del Estado ecuatoriano, en este caso de estas comunidades e individuos, y sin embargo, como digo, se
se les prive de un foro. Y eso, señores, en mi opinión, también es una forma denegatoria de justicia. Entonces yo creo que hay una situación que digamos, el debate seguirá, y la verdad se ha escrito muchísimo sobre este caso, y yo creo que para todos es una situación que nos compromete, me parece, por lo menos, a estudiar y de alguna manera a preocuparnos por el sistema, por hacerlo más fuerte y por ver cómo hacer para resolver situaciones como estas, que no se dan solamente en el caso de Chevron contra Texaco. O sea, habría que preguntarse si las soluciones que podríamos encontrarse ahí también podríamos aplicarlas a casos que han habido, por ejemplo, en el Perú, con compañías mineras, por ejemplo, ¿no? Y si alguna vez logramos resolver estos problemas, definitivamente inversiones que no han procedido en el Perú, por ejemplo, en la minería, podrían tener una oportunidad. Entonces, en eso es en lo que hay que abogarse, yo creo, en mirar esto de manera positiva y buscar una manera en que este tipo de situaciones, como la que se presentó en Chevron contra Ecuador, sean de alguna manera resueltas, ojalá mediante los tratados internacionales o bajo algún tipo de mecanismo que pueda generarse en el futuro. Muchas gracias. A continuación tenemos la ponencia de la doctora Irma Rivera Ramírez, cuyo tema es Supervisión y Control S.A. versus Costa Rica, alcances del derecho regulatorio en el arbitraje de inversiones. Buenas noches, para mí es realmente un verdadero gusto tener la oportunidad de acompañarlos en esta noche. Me encanta venir a Perú y me encanta estar con ustedes en Lima y les agradezco la bienvenida que me han dado. Cuando hablamos de arbitraje de inversión y estamos tocando todos estos temas y estamos revisando jurisprudencia un viernes a esta hora de la noche, yo creo que debemos hacer un poco de memoria de por qué estamos hablando de esto. Y la razón de esta situación que nos reúne aquí hoy es porque nuestros países al principio de la década de los 90 tuvieron un cambio económico que necesitó que varios de nuestros países ajustaran sus legislaciones y empezaran a firmar tratados para atraer inversionistas. La inversión ha sido entendida para algunos tratadistas como una herramienta que tienen los gobiernos de financiarse para crear progreso. Para otros es una relación simbiótica en virtud del cual un inversionista llega a un país, el país se beneficia, pero a su vez el inversionista saca beneficios de esa relación simbiótica. Esta noche yo voy a tener el gusto de hablarles de una decisión que ha sido tomada, les cuento, este año, es de enero de este año, es una decisión, es un laudo muy reciente, y es un laudo que se dicta en CIADI por un procedimiento iniciado por su Supervisión y Control S.A. contra la República de Costa Rica. Y en el contexto de esa decisión que se toma vamos a revisar algunos temas que son importantes y es cómo el derecho regulatorio o ese poder que tiene el Estado de tomar decisiones puede ser interpretado en ocasiones como violatorio de los derechos del inversionista. Recuerden que siempre hay una contradicción entre lo que puede hacer el Estado siempre y cuando no vulnere no solo los derechos del inversionista, sino de las personas que son ciudadanos de cada una de esas naciones. La propuesta que les tengo para que tratemos en esta sesión es la siguiente. Vamos a revisar algunos hechos del caso, vamos a hablar de qué se planteó al CIADI, vamos a ver algunos aspectos del laudo, vamos a hablar un poco del alcance del derecho regulatorio versus el arbitraje de inversión y al final ustedes van a encontrar la bibliografía de donde yo saqué la información. Esta es una discusión eminentemente académica. Este laudo lo van a encontrar publicado en la página y además no ha sido todavía muy comentado, o sea que está abierto al análisis que ustedes quieran hacer. Empecemos con algunos hechos del caso. En el año de 1993, la República de Costa Rica inicia un proceso de apertura económica, como seguramente pasó en nuestros países. ¿Qué pasa? En el año de 1997 firma un tratado bilateral de protección a la inversión con la República de España. Y con base en ese tratado de inversión, obviamente, llega mucha más inversión a ese país
y ese país, según los hechos que están publicados, necesita solucionar problemas ambientales, un poco lo que ya hemos tratado. De los 90 para acá, el derecho cambió y las necesidades van ajustando el derecho. Se habla del derecho a un ambiente sano, se habla del derecho a la diversidad y todos esos derechos tienen que ser protegidos. Entonces, ¿qué sucede? En el año 98 Costa Rica aparentemente tenía unos problemas de contaminación ambiental muy graves. ¿Qué hace el gobierno de Costa Rica? Abre una licitación y con base en esa licitación busca que se generen estaciones para medir técnicamente los vehículos y saber qué emisión de contaminación estaban produciendo esos vehículos. Se conforma un consorcio que se llama RITIVE y ese consorcio tiene dos integrantes, una sociedad española que es Supervisión y Control y una sociedad costarricense que se llama Transal S.A. Primer hecho interesante del caso, se firma el contrato de concesión dándole a ese consorcio la posibilidad de administrar esas estaciones y hacer esas mediciones. Por alguna razón, hay algunas diferencias en cuanto al contenido, se decreta la anulación, se anula esa decisión de esa firma de ese contrato, de esa relación, pero luego nuevamente en el 2001 se saca esa posibilidad de esa prestación de servicios a que sea llevada a concesiones. Nuevamente, en mayo de 2001 vuelve y se firma el contrato de concesión y se establece, como todo contrato de concesión, un plazo. Una característica interesante es que esos contratos tenían una cláusula de tarifas en donde se establecía la forma, la metodología y la forma en que esas tarifas deberían irse actualizándose año a año. De acuerdo con lo que aparece publicado, la tarifa era fija y debía reajustarse año a año. Esa, en teoría, eran las reglas del juego. ¿Qué pasa? En el año 2002, llamemos las órdenes, porque algunas se llaman resoluciones, otras se llaman decretos, digamos, el Estado empieza a proferir una serie de decisiones, saca una orden, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte y dice, vamos a aplicar los parámetros y la metodología para fijar la tarifa. Y esa metodología o ese reajuste estableció un reajuste del 30%. Ese era el reajuste que se tenía que aplicar con una cantidad de fórmulas que ustedes se imaginarán cómo las hablan planteado los técnicos, pero en el 2002 las condiciones políticas y sociales de Costa Rica cambian y hay un cambio de gobierno. Lo que acaba sucediendo es que la gente empieza a quejarse del costo de las tarifas, ese nuevo gobierno revocan esas órdenes que se habían dictado en cuanto a la metodología y los porcentajes. ¿Y ustedes qué creen que pasa? Pues disminuyen los porcentajes de remuneración a las que tenía derecho la concesión. No les van a subir, las van a bajar. ¿Y qué acaba pasando? Siguen sacando decisiones. Obviamente el consorcio inicia unas acciones a decir, miren, no estoy de acuerdo, por favor, anulen esas decisiones. Se hacen solicitudes de que se ajuste la tarifa porque empieza a haber una discusión, hay muchos antecedentes ahí de la discusión con relación a la tarifa. Le dicen, sí, vamos a ajustar la tarifa, por alguna razón no se ajusta la tarifa y presentan una especie de solicitud de amparo o de cumplimiento de esa decisión que ya se había tomado. En el 2003 el gobierno no ha cumplido con ese ajuste. El contrato tenía una cláusula arbitral y este es un hecho muy importante. Lo que hace el consorcio es activar el mecanismo que tiene el contrato. Inicia el procedimiento arbitral, cuando el procedimiento arbitral se instala en el año 2005, dice, mire, me declaro incompetente. El conflicto no se resuelve. En el 2005, además, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte dicta una nueva orden ajustando nuevamente tarifas. ¿Qué hace el consorcio? Solicita la nulidad de esa nueva orden que modifica las tarifas. Se empieza a hacer toda una revisión, va al órgano de control supremo, a la Corte dice esa orden, en la forma en que tenían que reajustarse las tarifas, están correctas. Se dan cuenta todos los años que llevamos discutiendo el contrato. En el 2012 se presenta una apelación, se pierde, se intenta una casación, hay unas reglas muy estrictas para la casación y se pierde porque no se consigue el número de votos necesarios para que el tema sea casado. Llegamos al año 2011. En el año 2012 el Ministerio de Obras Públicas y Transporte dice, se termina el contrato, yo ya no sigo con ustedes. El consorcio solicita una revocatoria de esa terminación del contrato, hay una serie de negociaciones
y se revoca esa revocatoria, se vuelve a extender la duración del contrato por 10 años más, siguen las negociaciones, se firma un nuevo contrato, supuestamente se llega a un acuerdo en agosto, pero para consolidar el acuerdo hay que hacer una publicación y hay que hacer una serie de procedimientos para publicarlo en una gaceta. Y en octubre de 2012 hay un acto que en teoría reforma las normas de tránsito y dice, ¿sabe qué? Esto cambió. Ya no es el ministerio el que toma las decisiones de tarifa, sino ahora es otra entidad y además digamos que el mercado se abre. Obviamente esta presentación de hechos es un extracto de lo que presentan las partes, porque ustedes entenderán que es importantísimo leerse todas las posiciones de las partes, pero bueno, eso es en términos generales lo que pasa. Si se dan cuenta, hay una cantidad de decisiones que ha tomado el Estado durante todos los años que dura la relación. Cuando se presenta la demanda ante CIADI, Supervisión y Control S.A. inicialmente presenta varias reclamaciones. La primera es que dice que hay un trato no justo y equitativo por incumplimiento del contrato, que hay un trato injusto y discriminatorio al decidir sobre reajustes de tarifas y que hay violación obligatoria del trato justo y equitativo por la derogatoria de las órdenes de aprobación, publicación y metodología de ajustes. ¿Por qué paro ahí? Porque ellos presentan esta serie de órdenes, esta serie de reclamos y además dicen que hay denegación de justicia porque no se toman las decisiones relacionadas con lo que era arbitrable, que las medidas que reformaron la ley de tránsito cambiaron toda la regulación y que los afectaron y que además hay una violación a la norma del trato de la nación más favorecida. Costa Rica contesta y Costa Rica dice, señores, hay falta de jurisdicción y rechazo todas las pretensiones de la demanda. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la decisión de CIADI? El tribunal arbitral se declara competente, pero el tribunal arbitral inadmite la demanda. ¿Y por qué inadmite la demanda? Porque resulta, ¿se acuerdan que les conté que el consorcio utilizó los mecanismos internos, fue a arbitraje, presentó demandas, hizo una cantidad de cosas? Las hizo. Y no respetó y varios de los temas que llevó a CIADI, para los árbitros, ya habían sido fallados por las cortes internas de Costa Rica. Y adicionalmente, un tema que surge dentro del trámite es que varias de las reclamaciones, sobre eso las últimas que les mencioné, esas reclamaciones no habían sido presentadas formalmente con todos los requisitos de lo que se conoce como el periodo de enfriamiento. Aunque hablemos de arbitraje, el arbitraje tiene reglas y si las reglas no se cumplen, pero son importantes para que el procedimiento continúe, pueden haber problemas. Entonces, el fondo, la materia, no llegó a una decisión de los árbitros, porque simplemente el tribunal dijo, sí soy competente, este es el foro, esto fue lo que dijo el tratado, pero resulta, señores, que no puedo admitir la demanda por estas dos situaciones que les acabo de comentar. Finalmente, ¿qué les quiero contar? Cuando hablamos de temas regulatorios, es importante que los estados sean conscientes de la responsabilidad que tienen como estado. Cada vez que se firman esos tratados de inversión, suenan muy interesantes, pero hay que conocerlos y entender el grado de responsabilidad que se asume. Siempre van a existir tensiones entre lo que entiende el Estado que puede hacer y la intención o lo que entiende el inversionista que es el límite de ese Estado. En la medida en que haya claridad en las negociaciones y que haya coherencia en la relación de esa inversión, posiblemente los conflictos van a disminuir. Hoy en día está haciendo carrera, para que a los que les interese este tema, la teoría de los compromisos específicos. Caso por caso se revisa a qué se comprometió el Estado, qué protección especial tiene ese inversionista y si ese Estado está violando ese compromiso específico. Es importante recordar que los Estados pueden ser responsables por acciones o por omisiones. Cuando estamos hablando de estados centralizados o de estados descentralizados, no es necesario quien que tome la decisión sea el ministro, sino una persona en un ente descentralizado,
puede tomar una decisión que puede posteriormente comprometer la responsabilidad del Estado, dado que si las normas les permiten adoptar medidas y tomar decisiones regulatorias que afecten la inversión bajo el tratado, posiblemente van a comprometer la responsabilidad estatal. El tema de las legítimas expectativas de los inversionistas es otro tema que se revisa en este tipo de reclamaciones cuando estamos hablando de la regulación. No todas las legítimas expectativas tienen protección legal, algunas sí y otras no. ¿Qué parámetros podría uno tener en cuenta? ¿Qué era lo que pasaba al momento de hacerse la inversión? ¿Qué era lo que coherente y legítimamente el inversionista estaba pensando que podía pasar y que podía prever? Y ahí hay un tema interesante que se está discutiendo y es el cambio en el tema de la evaluación de riesgos. Para algunos, el riesgo regulatorio es algo que está únicamente en los hombros del Estado, porque ¿quién puede tomar decisiones en este aspecto? El Estado. Para otros han dicho, mire, usted es experto, usted está escogiendo dónde pone su dinero. Es un riesgo que puede ser compartido y que debe ser estudiado de ambas partes. Para concluir, el arbitraje de inversión y los conflictos que se puedan derivar de aspectos regulatorios es algo que va a estar en el día a día de nosotros, de nuestros países, porque desde los años 90 hasta la fecha, el flujo de inversiones que ha llegado a Latinoamérica es gigantesco. El número de tratados de inversión que nuestros países han firmado, si alguien quiere hacer una lista, se van a sorprender. Han firmado muchísimos y cuando uno firma tratados, los tiene que cumplir. Pero también hay una carga importante de los inversionistas de entender el contexto socioeconómico y cultural de los países a los que llegan. Al final lo que busca la inversión o lo que debe buscar la inversión es generar progreso y por eso los estados y los inversionistas deben estar listos para implementar y ejecutar reglas limpias y claras en ese construir de un futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctoras, por sus ponencias. Agradecemos se mantengan en la mesa por unos minutos y cedo la palabra a la doctora Marlene Anchante para clausurar el Congreso. Bien, finalizamos el 11º Congreso Internacional de Arbitraje PUC con la grata sensación de la tarea cumplida. Agradecemos su presencia, los esperamos el 2018, nuestra gratitud a los ponentes nacionales e internacionales por los conocimientos, por la información, por la experiencia que nos han compartido. Asimismo, muchas gracias al equipo del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica. Les pido por favor que les demos un aplauso por su alto compromiso. Continuaremos con nuestra tarea de gestionar arbitrajes en forma eficiente y ética, con el apoyo de nuestra Corte de Arbitraje, comprometida y conformada actualmente por los abogados Jorge Avendaño, Alfonso de los Heros, César Guzmán Barrón, Walter Albán, Luis Alberto Arequipeño y Luis Felipe Bramón Arias. Como les hemos compartido, estamos convencidos que el sistema de gestión ético del arbitraje PUC, CGA-PUC, así lo hemos llamado, contribuirá a reforzar la confianza en el arbitraje institucional. Y como siempre estamos seguros que sumaremos esfuerzos, los árbitros, las partes y los centros de arbitraje. Todo ello por el bien de nuestro país. Muchas gracias, buenas noches.